Bienvenidos nuevamente al curso de Doctrina Social de la Iglesia. En esta segunda unidad vamos a desarrollar temas relacionados con la persona humana, con las dimensiones que componen a la persona humana. Vamos a tratar temas acerca de la familia, de la política, los medios de comunicación, la ecología, todo lo que se relaciona. Para empezar tenemos entonces a la persona humana y sus múltiples dimensiones. Para ello nosotros tenemos que tratar de entender algunas cuestiones como la dignidad que cada uno tiene como hombre, como mujer. Vamos también a analizar la postura de la Iglesia acerca de lo que es la persona humana, su dimensión de unidad, también la apertura que debemos tener hacia la trascendencia y la característica de unicidad, que somos únicos en el mundo, nuestra libertad también como personas, la igualdad que debe existir entre todos los seres humanos que estamos relacionándonos en la sociedad, asimismo la sociabilidad y por último vamos a tratar de analizar algunos atentados que hay contra la dignidad de todos los hombres y las mujeres en el mundo actual donde nos desenvolvemos. Entonces tenemos aquí el concepto de dignidad de la persona humana y quizás muchos de ustedes en algún momento de sus vidas se han preguntado ¿qué es el hombre? ¿O qué es una persona humana? ¿Qué es aquello por lo cual yo soy una persona humana? Aquí tenemos algunas ideas de ciertos autores, ciertas personas que en algún momento han tratado de dar respuesta a estos interrogantes. Algunos consideran, por ejemplo, que el hombre es solamente vida, que está aquí para vivir, para desarrollarse plenamente y para ser feliz. Tenemos también otras concepciones acerca de que el hombre en su esencia espiritual, dice allí, es una esencia y es una persona. Aquí ya vamos analizando que se toman en cuenta dos características, al hombre como un ser espiritual y también al hombre de manera física. Luego tenemos otra concepción que define al hombre y dice que no somos más que materia y es imposible que podamos pensar que las personas humanas somos un elemento supramaterial como constitutivos del hombre. Es decir, estas personas están apegadas a aquella teoría que todos conocemos, por ejemplo, de la gran explosión que dio origen a ciertas partículas, a ciertas células y que de allí nosotros nacemos, que no hemos sido creados por ningún dios y que simplemente nos hemos desarrollado como parte de una teoría de la evolución. Y tenemos también otra concepción acerca de que el hombre no tiene nada físico, nada material, solo estamos aquí por conciencia. Entonces, si nosotros nos podemos a reflexionar en estos aspectos, en estos interrogantes, podemos de alguna manera ver que muchas personas, muchos teóricos han tratado a lo largo de la historia de definir al hombre, pero no hay una definición que llegue a un consenso. Sin embargo, desde la doctrina social de la Iglesia plantean la siguiente concepción. El hombre es el ser irrepetible, diferente de todo otro. Es incapaz de ser suplido por otro con una vocación y una tarea propias en la historia. La personalidad del hombre es la base de sus derechos inalienables y es el fundamento de su dignidad. Entonces, nosotros quizás en esta concepción encontramos una respuesta mucho más efectiva, una concepción mucho más relacionada con todo lo que nos caracteriza. Y todo lo que caracteriza obviamente a la dignidad de la persona. Dice allí, es un ser irrepetible. Nosotros sabemos que no hay nadie igual a nosotros, incluso aquellas personas que tienen hermanos gemelos o que han sido mellizos, no pueden considerarse iguales. Somos diferentes cada uno de nosotros y no podemos ser reemplazados en algún momento. O ustedes podrían preguntarse, quizás, si yo salgo de mi familia, alguien extraño puede venir y reemplazar el lugar que yo estoy ocupando en ella. Yo creo que la respuesta sería no.
Y cada uno de nosotros también está en este mundo para desarrollar cierta vocación. Cada uno se dedica a lo que más le gusta, a lo que más le atrae. Y tenemos una tarea propia aquí en la historia. No estamos divagando por el mundo sin saber qué hacer, sino que nos planteamos objetivos, metas personales y vamos cumpliendo con esa tarea dentro de la sociedad. ¿Y por qué decimos que los hombres tienen dignidad o que un hombre puede ser digno? Aquí vamos a mostrar 3 aspectos. En primer lugar, por su origen, porque el cuerpo y el alma proceden de Dios, tomando como base que hemos sido creados a imagen y semejanza de Él. Entonces contamos con un cuerpo y un alma que Él nos ha dado. También es digno en cuanto a naturaleza. ¿Por qué? Porque nosotros, a diferencia de los otros seres vivos que hay en el mundo, tenemos la capacidad de razonar. Entonces poseemos una naturaleza racional y esta naturaleza es la raíz de toda nuestra espiritualidad o de toda nuestra alma humana. Nosotros tenemos la capacidad de decidir por el bien, por el mal, de acuerdo a lo que mejor nos convenga. Y también se considera el hombre digno por su finalidad, por el fin por el que está aquí en el mundo. Y ustedes se preguntarán, ¿para qué estoy yo en este mundo? Y aquí San Agustín nos tiene una reflexión. Dice que nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Nosotras sabemos que todo lo que hagamos en esta vida se va a quedar aquí, en este mundo. No vamos a llevar nada de riquezas materiales que podamos acumular. No es que yo voy a construir mi casa, voy a tener mi carro y cuando muera me van a enterrar junto con todo eso. Lo único que va a quedar son nuestras acciones, nuestras enseñanzas, todo lo que todo lo que hayamos podido dar en vida. Entonces, la finalidad es esa, tratar de vivir una vida buena y eso va a quedar para siempre como legado para nuestras futuras generaciones. Tenemos también aquí ciertas posturas por parte de la Iglesia acerca de la persona humana. Y tenemos aquí unas ideas. Por ejemplo, desde la Iglesia se menciona que siempre ha existido ideologías que acentúan algunas características de las personas o de los hombres en prejuicio de todas las demás. Entonces no se toma en cuenta su dignidad, sino que por ejemplo tenemos problemas como el machismo o como el feminismo que consideran al hombre superior que la mujer o a la mujer superior que el hombre. Entonces ahí tenemos un ejemplo de cuando ciertas ideologías ponen en prejuicio lo que es la dignidad de todos los seres humanos. Cuando sabemos que hombres y mujeres somos iguales porque ambos hemos sido creados por Dios. También la Iglesia nos habla acerca de la persona humana y considera que no somos una individualidad absoluta, que no hemos sido edificados por nosotros mismos ni sobre nosotros mismos. Nosotros no somos seres individuales, no somos seres que nos valemos por nosotros mismos en este mundo a nivel de conciencia, de espíritu, de alma. No podemos decir yo voy a vivir hasta el día de mañana porque mañana ya me voy a morir. Eso no lo decidimos nosotros. Sabemos que estamos en este mundo, que podemos vivir día a día, pero hasta cuándo nos vamos a morir no podemos comprenderlo o definirlo nosotros de una manera certera. También propone la Iglesia o se analiza la siguiente característica. Dice que el hombre humano es una mera célula de un organismo dispuesto a reconocerle y que cumple a lo sumo un papel funcional dentro de un sistema. Esto es lo que consideran algunas personas, que somos solo parte del sistema y que nos dejamos llevar por ello. Sin embargo, la Iglesia tiene otros planteamientos en cuanto a estas 3 características que estoy mencionando y ya las vamos a ir desarrollando a continuación. ¿Qué nos dice desde la doctrina social de la Iglesia? Que Dios es un ser trascendente y creador. Es decir, que interpela a través de todos los niveles de lo creado al hombre como una libertad responsable. Ya veíamos en la sesión anterior que Dios había creado todo el mundo y que le había dado al hombre la capacidad de decidir qué hacer con todo lo que está a su alrededor. A nosotros nadie nos impide hacer cosas más que las
las leyes que se imponen por el Estado para cumplir ciertas normas. Sin embargo, nosotros somos seres libres, nadie nos puede tomar como esclavos o nadie debe privarnos con ningún tipo de nuestra libertad. Entonces, no hay que confundir el término libre con el tema de libertad con el de libertinaje. Sabemos que la libertad, cuando se asume con responsabilidad, es una libertad bien llevada. Sabemos que somos libres hasta que comienza la libertad de otras personas. Y el libertinaje es ir siendo libre por el mundo, pero de una manera irresponsable. Entonces, lo que la Iglesia plantea es que gocemos de esa libertad que Dios nos ha dado cuando nos ha creado, pero de una manera responsable. Y es a través precisamente de la doctrina social donde nosotros podemos aprender cómo ejercer esa libertad responsable, debido a que la doctrina se hace cargo de las diferentes dimensiones del misterio que es el hombre, y exige que se le considere en plena verdad de su existencia, de su ser personal. Nos reconoce como seres que nos vamos a desarrollar en comunidad y en sociedad. Entonces, para poder asumir bien esa libertad, nosotros tenemos que saber cómo relacionarnos con nuestro prójimo, con nuestro entorno. Y aquí tenemos las 5 dimensiones que poseemos todos como personas humanas. Tenemos allí la unidad de la persona, la apertura que tenemos como seres humanos hacia la trascendencia y también nuestra unicidad. Tenemos la libertad de la persona, la igual dignidad para todas las personas y la sociabilidad humana. Vamos a ir desarrollando cada una de ellas. Cuando nosotros hablamos de unidad, sabemos que estamos hablando de algo que está ligado íntimamente. Entonces, nosotros aquí tenemos una reflexión. El hombre ha sido creado por Dios como unidad de alma y cuerpo. Dice allí, el alma espiritual e inmortal es el principio de unidad del ser humano. Es aquello por lo cual éste existe como un todo. Es decir, nosotros no somos solo conciencia en este mundo, no solo estamos como un alma, como les decía, divagando por allí, ni tampoco estamos aquí para satisfacer solo lo que nos permita el cuerpo o todo lo que nos pide el cuerpo, sino que alma y cuerpo trabajan en conjunto, alma y cuerpo están unidos y alma y cuerpo trabajan para ser nosotros unas verdaderas personas humanas. Dicen que cuando morimos solo se queda el alma en esta tierra y el cuerpo es el que descansa para siempre. Pero mientras nosotros estamos vivos, alma y cuerpo se mantienen también vivos en cada una de nuestras acciones. Entonces, cuando hablamos de unidad de la persona, estamos hablando de que todo ser humano tiene un alma y todo ser humano tiene un cuerpo. Y por ningún motivo se debe atentar contra ninguno de los dos. También tenemos la otra dimensión que es la apertura hacia la trascendencia. Cuando nosotros hablamos de la apertura a la trascendencia, quiere decir que el hombre está abierto hacia el infinito y a todos los seres creados. Estamos aquí para trascender sobre todas las cosas que hay a nuestro alrededor. Es por eso que de toda la creación nosotros somos el elemento principal. Somos los que decidimos sobre las plantas, sobre los animales, sobre el agua, sobre la tierra. Nosotros somos los que la trabajamos, nosotros somos los que de alguna manera podemos controlar todo ello. Por eso hablamos de los hombres trascendentes, el hombre abierto a la trascendencia. Dios nos ha dado la capacidad de decidir sobre todo aquello que ha creado. Y si nosotros somos capaces de decidir en todo lo creado es porque estamos abiertos a ese infinito. Y cuando hablamos de un infinito estamos hablando de Dios. Nosotros estamos aquí para manejar toda esa creación, pero siempre tomando en cuenta que hay un Dios que ve cada una de nuestras acciones y debemos hacerlo tal cual Él nos lo muestra en las Escrituras. Y Él con su inteligencia y su voluntad siempre se eleva por encima de todo lo creado y nos permite también a nosotros como personas trascender a través de esa inteligencia.
Y cuando hablamos de la dimensión de unicidad de la persona, estamos hablando de que somos seres únicos e irrepetibles. Ya decíamos, no hay persona igual a nosotros por ningún motivo, ni siquiera nuestros hermanos gemelos o cuando se trata de mellizos. Entonces existimos como un yo y somos capaces de autocomprendernos, de autoposeernos, incluso de autodeterminarnos. Nosotros decidimos sobre nuestras acciones. Y la persona humana es un ser inteligente y consciente. Tenemos la capacidad de reflexionar por nosotros mismos y por lo tanto tenemos conciencia de nosotros y de cada uno de nuestros actos. Nosotros estamos en la capacidad de saber cuándo estamos actuando bien, cuándo estamos actuando mal. Podemos sentirlo porque tenemos esa sensibilidad dentro de nosotros. Podemos identificar cuándo estamos tristes, cuándo estamos alegres, cuándo estamos serios quizás en algún momento. Entonces a eso atiende el tema de la unicidad de la persona. Somos seres únicos e irrepetibles. Luego tenemos la tercera dimensión que habla acerca de la libertad de la persona y nos habla de que el hombre siempre se puede dirigir al bien, pero solo en libertad. Dios nos ha dado esa libertad como un signo de su imagen. No ha querido dejar, dice Dios, al hombre en manos de su propia decisión para que así busque espontáneamente a su Creador y se adhiera libremente a éste, para que alcance la plena y bienaventurada perfección. Al darnos Dios esa libertad, nos da la capacidad de elegir si nosotros vamos de la mano con ese ser que nos ha creado o si de repente vamos de la mano y nos dejamos llevar por todo lo que podemos encontrar en el mundo. Entonces, nosotros estamos en la capacidad de tomar esa decisión. También tenemos la dimensión acerca de la igual dignidad de todas las personas. Y cuando nosotros hablamos de igual dignidad, tenemos que recordar cómo es que Dios se hizo hombre a través de la encarnación de su Hijo. A través de esta encarnación, Dios manifiesta la igualdad de todas las personas en cuanto a la dignidad. Él habla de que ya no hay judío, ni griego, ni esclavo, ni libre, ni hombre, ni mujer. Todos somos uno solo en Cristo Jesús que vino al mundo. Entonces, todas las personas somos dignas porque todas hemos sido creadas a imagen y semejanza de Él. No puede haber distinciones ni de raza, ni de sexo, ni de color, ni de ningún tipo. Y por último tenemos la dimensión de la sociabilidad humana, donde la naturaleza del hombre, dice, se manifiesta en efecto como una naturaleza de un ser que responde a sus propias necesidades sobre la base de una subjetividad relacional. Es decir, como seres libres y responsables que reconocemos nuestra necesidad de integrarnos a los demás, de colaborar con nuestros semejantes y que somos capaces de estar en comunión con ellos, atendiendo al mandamiento del amor. Nosotros no estamos en el mundo para vivir solos, aislados, para quedarnos como ermitaños, sino que lo que en realidad buscamos es atender al prójimo, es lograr satisfacer nuestras necesidades, pero siempre buscando relacionarlos con los demás, o siempre, si nosotros estamos en mejor posición que nuestro prójimo, ayudarles, ser solidarios con ellos, tal como lo planteamos en los principios que habíamos mencionado anteriormente de la doctrina social de la Iglesia. Entonces, todos estos son las dimensiones que forman parte de la persona humana y que a lo largo de los años hemos ido viendo cómo es que se ha ido atentando contra cada una de ellas. Es por eso que desde la Iglesia se plantea esta doctrina social con enseñanzas que son muy buenas para poder convivir en armonía y para poder hacer respetar nuestra dignidad como personas. Tenemos ahora sí el siguiente tema, que es acerca de la familia. Y vamos a hablar aquí de los cometidos que tiene la familia en la sociedad. ¿Por qué existen las familias? La prioridad que debe tener siempre este elemento de la sociedad respecto al Estado. Vamos también a hablar de la familia como un elemento esencial de la sociedad humana, de los derechos fundamentales inalienables que tienen y también de los deberes del Estado respecto a las familias. Nosotros sabemos que las personas entramos en sociedad a través de la familia. Es el primer ejercicio de nuestra sociabilidad, que es precisamente la dimensión que veíamos hace un momento.
Entonces, cuando hay ciertas ideologías que dicen que se permita la unión entre hombres con hombres y mujeres con mujeres, de alguna manera estamos arriesgándonos a la extinción de nuestra especie. Si permitimos eso, en algún momento ya no va a haber procesos reproductivos, ya no se va a poder desarrollar la vida, porque sabemos que no hay una forma natural de que hombres con hombres o mujeres con mujeres puedan procrear niños. Entonces nos arriesgamos a eso. La idea es que las personas entremos en este mundo a través de esa composición familiar. Sabemos que a veces en la sociedad se presentan ciertas situaciones en las que quizás vienen niños al mundo sin haber sido planificados o que a alguno por allí se le escapó y tuvieron cierta situación difícil. Entonces, la idea es que ese niño, donde quiera que vaya a nacer, la familia que lo vaya a acoger, pueda recibir amor y pueda de esta manera aprender a ejercer esa sociabilidad que es una de las funciones de la familia. ¿Cuáles son los cometidos de la familia? Tenemos 4. La formación de una comunidad de personas. Las familias deben estar al servicio de la vida, deben proponer o deben participar en el desarrollo de la sociedad y también deben participar en la vida y misión de la Iglesia. Estas son las 4 funciones principales o los 4 cometidos para los cuales la familia existe. Y vamos a ir desarrollando cada uno de ellos. Cuando hablamos de una formación o de la comunidad de personas, sabemos que las familias son fundadas y deben estar vivificadas por el amor. Dice allí, tienen una cohesión entre los miembros, fruto de los vínculos contraídos entre los cónyuges, los esposos, y la relación entre ellos, de filiación y paternidad. Entonces, ¿nosotros cómo podemos formar comunidad de personas? Cuando nosotros decidimos formar nuestras familias. Y sabemos allí que nosotros formamos una familia para demostrar cariño a los hijos, para demostrarnos cariño entre hermanos o entre los seres que vayamos a componer ese elemento de la sociedad. Entonces, si nosotros vamos a formar la familia, esa familia al final va a repercutir en todo lo que es la comunidad, la sociedad. Y depende de cómo se formen en la familia las personas para que pueda haber una mejor sociedad. O quizás lo que estamos viendo actualmente, sociedad con algunos problemas por los tipos de familia que vemos disfuncionales. También la familia está al servicio de la vida. Y dice, el cometido fundamental de la familia es servir a la vida, el realizar a lo largo de la historia la bendición del Creador, que tenemos que transmitir de generación en generación esa imagen divina del hombre al hombre. Estamos como familia para servir a todo lo que haya sido creado por Dios. Entonces, desde ese punto nosotros podemos analizar que nadie está formando a sus hijos o ninguna familia trata de formar a sus hijos, digamos, para la muerte, sino que estamos aquí para enseñarles, para ayudarles a comprender de alguna manera cómo se puede desarrollar la vida y cuáles son las mejores formas para vivir bien. El siguiente cometido que mencionábamos era acerca de la participación en el desarrollo de la sociedad. Y aquí entran 2 aspectos fundamentales, que son el derecho y el deber de participación que debemos promover en los asuntos públicos. En la familia nacen todos los ciudadanos y encontramos nosotros en cada uno de nuestros senos familiares la escuela para ciertas virtudes sociales, que son al final el alma de la vida y del desarrollo de la sociedad misma. Entonces, dentro de la familia es muy importante lograr esas virtudes sociales. Cuando quizás a ustedes en algún momento les ha pasado, se dan cuenta que sus hijos están haciendo las mismas acciones que ustedes o hay ciertas actitudes que ellos replican, es porque precisamente esa es la primera escuela donde nosotros nos comenzamos a desenvolver. Y todo lo que nosotros podamos hacer dentro de nuestros núcleos familiares va a ser tomado como ejemplo para las personas que allí convivan con nosotros. Y también tenemos la participación en la vida y misión de la Iglesia. Así como la familia tiene que participar en los asuntos públicos, en la defensa de su conformación, también tiene que participar en todos los temas ligados a la Iglesia.
porque las familias están puestas al servicio de esa edificación del reino de Dios en la historia, mediante la participación en la vida y misión de la Iglesia. Si nosotros no tenemos a Dios como el centro de nuestras vidas, si no tenemos a Dios con su mensaje dentro de nuestras familias, entonces no tenemos nada, no tenemos mandamientos, no tenemos normas, no tenemos absolutamente nada que nos ayude a poder vivir mejor. ¿Y por qué decimos que hay prioridad de la familia respecto al Estado? Sabemos que todas las organizaciones sociales comienzan por el respeto de los derechos de la persona y de todas las familias. Sabemos también que las familias tienen un origen natural, mientras que el Estado es una creación artificial. Y el deber del Estado en realidad es proteger los derechos de los individuos y de las familias, ya que su objeto es el procurar el bien común. Y ya hablábamos también en la unidad anterior acerca de este principio de la doctrina social, el bien común, que era el bien entre todas las personas que componen la sociedad. Entonces, el Estado se encarga precisamente de proteger esos derechos, tanto de los individuos como de las familias. ¿Y cuáles son esos tipos de derechos? Tenemos aquí 3. A la existencia, al cumplimiento de su misión y al orden de su vida religiosa. Nosotros tenemos derecho de formar familia, tenemos libertad para que las familias se puedan constituir. Nadie nos puede decir que no podemos procrear o que no podemos tener familia o que no podemos casarnos. Eso no está permitido. Luego tenemos otro derecho que es el cumplimiento de la misión. ¿Y a qué misión? ¿Qué misión es la que tienen las familias? Precisamente las de procrear y las de educar a los ciudadanos que van a conformar la sociedad. Y por último tenemos el derecho de ordenar cada quien como decida su vida religiosa. Es organizar libremente nuestra vida religiosa. Nadie nos exige religiones, nadie nos exige asistir a alguna secta o lo que nosotros podamos elegir, pero siempre ese componente espiritual tiene que estar presente dentro de la formación de las personas en el seno familiar. También tenemos derechos fundamentales a los bienes económicos, a la intimidad y a la participación en la vida social. Cuando hablamos de que tenemos como familia derecho a los bienes económicos, es porque el Estado tiene la obligación de promover las condiciones necesarias para nosotros poder adquirir esos bienes. Nadie puede negarnos como familia a poner un negocio, a establecer alguna corporación o a crear algo que nos permita tener ingresos. También tenemos derecho a nuestra intimidad. Nadie debe interferir en cuestiones que individualmente le competen a las familias. Nadie puede opinar de nuestra familia sin que nosotros se lo pidamos antes. O nadie puede entrometerse en los problemas familiares porque sabemos que todo se resuelve entre 4 paredes. Y tenemos también derecho a la participación en la vida social, que es un elemento primario de la estructura social. Tenemos todo el derecho de participar como familia en los diversos eventos que puedan surgir o en todo lo que nosotros observamos, por ejemplo, cuando tenemos que acudir a algún evento donde han sido invitados todos los pobladores, nadie nos puede impedir el ingreso. Y así como existen derechos, también existen deberes que debemos tomar en cuenta. Uno de esos deberes es el reconocimiento de la prioridad y derecho. Es decir, el Estado tiene que reconocer la función concreta que cumple para salvaguardar el bienestar de las familias. El Estado también tiene que darle una protección legal y administrativa a todas las familias, debido a que si la legislación va en contra de la familia, también irá en contra del bien común. El Estado también tiene el deber de trabajar sobre cuestiones acerca de legislaciones divorcistas y abortistas. El matrimonio, tenemos aquí por ejemplo una frase, dice, no se identifica con el amor. El amor debe ser la causa del matrimonio, pero no su esencia. Su esencia radica en el compromiso de una unión exclusiva y excluyente. Entonces, ustedes dirán, ¿cómo puede decir que el matrimonio no se basa en el amor? Porque proponemos, o de alguna manera la Iglesia propone, de que las personas, está bien, deciden casarse. ¿Y por qué deciden casarse? ¿Porque se aman?
Esa es la única razón. Para poder nosotros llegar a ese amor tenemos que entender que si nos vamos a casar es porque hemos decidido que esa persona va a estar con nosotros el resto de nuestras vidas y que no vamos a poder sustituirla cuando se nos dé la gana o cuando nos cansemos de los comportamientos que pueda mostrar. Entonces es una decisión que debe tomarse con bastante seguridad y que nosotros debemos comprender que va a ser exclusiva para toda la vida y que va a ser excluyente. No puedes tú casarte con una persona y más adelante querer estar con otra a la vez. Entonces, una vez que se comprende eso, podemos nosotros comprender también el amor. Y esa va a ser la esencia fundamental de todos los matrimonios. Entonces, el deber del Estado es tratar de promover a toda costa que si va a haber unión entre dos personas, esta unión pueda mantenerse. Y también rescata algunos temas acerca del aborto, que es una problemática que nosotros vemos continuamente y actualmente en nuestra sociedad. Entonces, el aborto, el mensaje que se puede dar desde la Iglesia es que nunca la muerte va a ser una solución para cualquiera de los problemas que puedan existir en la sociedad. Son precisamente las personas que hablan del aborto las que lamentablemente nacieron y conviven entre nosotros. Entonces, ¿cómo alguien que ha tenido el derecho de vivir puede tratar de que otro ser humano no tenga ese mismo derecho? Y tenemos también las características acerca del Estado, la sociedad y los derechos políticos. Dentro de las características que tiene la sociedad estatal, nosotros encontramos que el Estado es un conjunto completo, perfecto, es orgánico y es necesario para que haya un orden social. También tenemos aquí algunos factores que se toman en cuenta para la conformación del Estado y son el pueblo, el territorio, la soberanía que se tiene y encontramos también el fin del Estado. El Estado se crea con la única finalidad de realizar el bien común, en servicio de la persona y de toda la sociedad. Entonces, cuando nosotros hablamos de Estado, tenemos que comprender esas cuestiones o esas características. Y sabemos que se ha creado para atender al bien común de todos los que aquí habitamos. El Estado nosotros lo comprendemos o lo podemos definir como una organización política que tiene la sociedad y es una organización que se ha desarrollado a lo largo de toda la historia de la humanidad. Y también tenemos al Estado como una institución que legalmente ejerce poder dentro de lo que es la sociedad civil. Nosotros sabemos que el Estado plantea algunas normas, tiene algunos poderes en cuanto a la creación de leyes, de supervisar que se cumplan esas leyes, de que se ejecuten cada una de esas leyes y de sancionar por si hay personas que no cumplen con esas normas que se han propuesto. Entonces, el Estado, su única finalidad es velar por ese bien común entre todos los que componemos la sociedad. Y si nosotros nos preguntamos quién es el ciudadano, tenemos nuevamente que remontarnos a preguntar quién es el hombre, quién es la persona humana. Y volvemos a algunos de las dimensiones o de los principios que mencionábamos con anterioridad. Por ejemplo, tenemos aquí a los ciudadanos, ¿quiénes son? ¿O por qué se caracterizan? ¿Qué principios tienen? El de igualdad. Todos los ciudadanos tenemos igualdad en cuanto a derechos y deberes. También los ciudadanos cumplimos diversidad de funciones, no todos tenemos la misma misión dentro de la estructura social. Hay personas que tienen diferentes vocaciones, hay personas que son médicos, otros que son docentes, otros que se dedican a cuestiones distintas. Entonces, cada uno elige cuál es su función dentro de la sociedad donde se desenvuelve. Y así cada uno de nosotros nos vamos interrelacionando y vamos atendiendo a las diversas cuestiones. Otro de los principios es el de la autoridad. La autoridad humana no puede ejercerse como si no tuviera instancias superiores. Siempre, cada una de nuestras acciones están vigiladas de alguna manera por alguna autoridad. Nosotros no podemos cometer actos que vayan a atentar a los demás porque sabemos que hay una autoridad que nos puede sancionar por ello.
Tenemos también aquí que desarrollar nosotros dentro de lo que es la doctrina social de la Iglesia, como estamos hablando de todo lo que compone la sociedad, de una auténtica democracia. ¿Cómo se logra una auténtica democracia? Cuando el Estado dice para poder efectuar su función, que es la de velar por un bien común, necesita de unos medios y ha de tener poder, pero es un poder delimitado. De lo contrario, estaríamos nosotros hablando de totalitarismo. Nosotros sabemos que en la democracia nosotros podemos elegir quienes nos gobiernan y la forma también en la que nos deben gobernar. Sin embargo, a veces o actualmente observamos que hay abuso de esos poderes y que creen que esos poderes van a ser ilimitados para ellos, cuando en realidad nosotros somos los encargados de vigilar esa democracia o ese sistema en el que nos estamos desenvolviendo, porque nos permite a nosotros elegir libremente, a diferencia del totalitarismo, donde se va a dar dictaduras, donde uno solo va a asumir el poder y nosotros vamos a tener que ser subordinados. Entonces, eso no es la idea o no es a lo que queremos llegar. Dentro de la democracia, dentro de la auténtica democracia, todas las personas que participen de ella se tienen que comprender que sí, es cierto, tienen poder, pero ese poder está limitado a lo que cada ciudadano pueda decidir. Y también planteamos aquí ciertos deberes que cumple el Estado, por ejemplo, la no discriminación por motivos religiosos y legislar de acuerdo con las exigencias del orden moral natural. Sabemos que el Estado no puede discriminar a nadie. Antes existían muchos casos de discriminación, incluso en nuestro país, porque son de la sierra, de la selva o porque son de la costa, se hacían diferencias. Sin embargo, ya son temas que cada día se van superando y que nosotros vamos comprendiendo debido, sobre todo, a que el Estado también se ha hecho cargo. Otro de los deberes del Estado es tomar en cuenta las libertades de la persona y de los grupos sociales. Saben que tenemos libertad de organizarnos, de conformar asociaciones, de formar ciertos grupos que siempre deben ellos velar porque sea en beneficio de la sociedad. Y el Estado también se encarga de ejercer la justicia distributiva que analizábamos al inicio. Nosotros sabemos que la doctrina social, su fundamento, su esencia, está en el hombre y de cómo se toma en cuenta esta justicia para con el hombre. Entonces, el Estado se encarga sobre todo del tipo de justicia que es distributiva, donde se cuida de la correcta distribución y utilización de todos los bienes materiales que hay en la sociedad. Y también el Estado fomenta el progreso económico y social de todas las personas que habitan un país. Entonces, tenemos aquí todo lo que el Estado debe preocuparse por lograr dentro de la sociedad. También tienen el deber de ejercer una prudente administración de todo lo que compone la cosa pública o la sociedad. El Estado no es un propietario de todo lo que hay a nuestro alrededor, sino que simplemente lo administra. Y así como el Estado tiene deberes, las personas también tenemos ciertos derechos. Dentro de ellos están los derechos de participación, donde nosotros tenemos la libertad de formar y manifestar nuestra opinión política, tenemos el derecho de reunirnos y de asociarnos políticamente, nosotros podemos formar ciertos partidos políticos si así lo deseamos o podemos unirnos a ciertas ideologías que se planteen y tenemos el derecho luego de poder decidir por cuál partido votar o no. Por eso ahí se menciona que tenemos el derecho al sufragio. Otros de los derechos que nos brinda los derechos de la persona que tenemos como parte de un Estado son el derecho a la nacionalidad, a la libre circulación, a tener una residencia. Y los derechos relacionados con la justicia están relacionados con el reconocimiento que nosotros debemos tener como personas, a la imparcialidad que debe existir dentro de la administración de la justicia, es por eso que existen todos los poderes judiciales y nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario, por eso se menciona allí la presunción de la inocencia, no se le permite recibir tratos crueles a los seres humanos dentro de la sociedad, tenemos derecho también a la seguridad personal y a la libertad como ciudadanos.
Y también se enfocan los derechos en los ámbitos o esferas de autonomía, es decir, nosotros somos libres de elegir en qué estado podemos vivir, somos libres de elegir a qué religión participar, somos libres de ejercer enseñanza o propiedad, somos libres de nosotros decidir dónde queremos estudiar, dónde queremos vivir, a qué iglesia queremos acudir. Todos esos derechos están planteados desde el Estado para la persona. Y así como los derechos y deberes que planteaban para la persona humana, tenemos aquí los deberes cívicos. Y se nos exige desde el Estado cumplir con las leyes justas. Las leyes justas obligan en conciencia. Nosotros cuando hacemos el cumplimiento de leyes sabemos que lo que estamos haciendo está bien. También tenemos como deber las prestaciones personales y fiscales, la contribución que cada uno puede dar al bien común. Es por eso que nosotros pagamos impuestos al Estado. También tenemos el deber de participar en la vida pública. Como parte de la sociedad en la que convivimos debemos buscar siempre la participación en todos los asuntos que tengan relación con el bien común. Y otro de los deberes que tenemos también como ciudadanos es la obediencia y honor que debemos mostrar a las autoridades, que son las personas encargadas de vigilar porque nosotros podamos vivir y convivir en armonía. Ahora, viendo la situación del hombre en cada uno de estos estados, podemos analizar de alguna manera la situación del hombre en lo que corresponde a América Latina. Sabemos que la Iglesia nunca ha estado en contra de la ciencia ni de la tecnología, sin embargo, detecta aquí ciertos problemas que están afectando o que están atentando contra la dignidad, contra la trascendencia del hombre. Tenemos, por ejemplo, el consumismo discriminatorio. Nosotros observamos que hay personas que son muy consumistas, los que consumen mucho, así como también hay personas que no pueden tener acceso al consumo de nada. Hay personas que viven en completa pobreza, con escasos recursos, entonces son dos extremos muy desiguales dentro de la sociedad. También tenemos aquí una reflexión acerca de lo que es la propaganda, donde muchas veces se presentan ciertas situaciones publicitarias y tratan de mostrar como que si la felicidad estuviera en el consumir y en el tener más. Mientras más consumes y mientras más tienes, más feliz eres. Luego tenemos algunas ideas acerca del valor del hombre, que definen a las personas según el nivel de consumo que tengan. Por ejemplo, dicen, el que tiene más es más. Todas estas ideologías se van quedando en nuestro interior, en nuestra conciencia, y vamos asumiéndolas como que están bien, cuando en realidad no es así. Otro de los problemas que tiene que ver también con la situación del hombre en América Latina son los mecanismos que se usan dentro de toda esta sociedad de consumo. ¿Qué ha sucedido? Que ahora existe masificación de los hombres, que se observa desintegración en las relaciones humanas. Tenemos allí también más temas acerca de la propaganda, de la inflación alta. Por ejemplo, cuando hablamos de la masificación de los hombres, en la sociedad se considera que las masas no piensan. Entonces, cuando nosotros asumimos que las masas no piensan, estamos asumiendo que todos perdemos de alguna manera nuestra dignidad. Luego tenemos otro mecanismo que es el de la desintegración de las relaciones humanas. Es decir, el hombre deja de ser persona y se convierte en un número. Luego tenemos a la propaganda, que impulsa a que es necesario aumentar la demanda y crear necesidades humanas a través de ella. Muchas veces nosotros decimos o compramos cosas o adquirimos ciertos objetos que al final terminamos por dejar de lado o ni siquiera los tomamos en cuenta. Entonces, eso caracteriza sobre todo a una sociedad consumista, que está comprando cuando somos conscientes de que hay necesidades en otros lugares del mundo. Y también tenemos aquí el mecanismo de inflación alta, donde se tiene que comprar para cualquier cosa y así el dinero no pierda o se devalúe. Sabemos que vivimos en todo un sistema económico que promueve bastante la inversión. Entonces nos lleva todo ello a ser personas consumistas.
¿Y cuáles son las consecuencias que se obtienen de esta sociedad de consumo? En primer lugar, se menciona que consideramos más lo superfluo en vez de lo básico. A veces decimos, tenemos necesidad de comer y sabemos que hay personas que comen poco y sobreviven, pero nosotros de alguna manera nos vamos por cosas más superficiales y, por ejemplo, vamos a restaurantes gourmet donde sabemos que se sirve así, pero poquito dentro del plato, sin embargo nos sentimos bien porque son restaurantes caros, porque nos van a comprar más y porque de alguna manera nos vamos a sentir superiores. Luego tenemos nosotros como consecuencia también la frustración de los pobres, porque ¿quién no se va a sentir mal observando ese tipo de situaciones? Cuando sabemos que hay pobreza, cuando sabemos que esas personas a veces no tienen que comer, sin embargo en nuestras casas nosotros, ¿qué hacemos? Se quedó la comida y la tiramos a la basura. Los pueblos en vías de desarrollo se han convertido en pueblos espectadores. Eso ha sucedido sobre todo con los pueblos que están en América Latina. Sabemos que hay potencias mundiales que se llevan o que extraen todos nuestros recursos y nosotros no hacemos nada por defenderlos. Sabemos que de alguna manera cuando las personas se unen en sociedad para defender sus derechos, se pueden lograr cosas. Sin embargo, estamos como simples espectadores de todo lo que sucede a nuestro alrededor y en nuestras narices se llevan todos nuestros recursos para ser trabajados en el extranjero. Y cuando regresan, para colmo, los tenemos que comprar y a mayor precio. Otra consecuencia es que la democracia y la ecología se van destruyendo. La democracia, porque nosotros observamos todos los niveles de corrupción que hay en este sistema. Y la ecología, porque se sobreexplotan nuestros recursos, porque se pierde nuestra naturaleza, porque afectan contra nuestros climas y no hacemos nada. Y por último, tenemos como consecuencia de esta sociedad de consumo la dependencia económica que tenemos de los países que son potencia mundial. ¿Por qué? Porque nosotros, con todas esas consecuencias anteriores, no podemos acceder a educación, no podemos acceder a tecnología, no somos capaces de desarrollar nuestros propios aparatos tecnológicos, entonces dependemos de alguna manera de esas personas que reciben mejor educación o que se preparan de mejor manera y están en mejor situación económica y pueden hacerlo. Entonces quedamos como países dependientes de economías mucho más desarrolladas. También tenemos como consecuencias de la sociedad de consumo ciertas situaciones que atienden a cuestiones más de conciencia. Tenemos, por ejemplo, la degradación del amor y de la sexualidad, el aumento cuantitativo y extensivo del uso del sexo, la violencia, la pérdida en la práctica de los valores y la aceleración del ritmo de vida. Hoy nosotros vivimos el día a día sin preocuparnos por mostrar valores, por mostrar respeto, por mostrar amor al prójimo. Se promueve el sexo libre, el sexo entre personas del mismo sexo. Entonces, nosotros estamos ante una situación que en realidad atenta no solo a las cuestiones que hemos visto anteriores, que son cuestiones económicas, sino también a cuestiones de nuestra sensibilidad, de nuestra conciencia, de nuestra dignidad como seres humanos. Y pasamos ahora al tema de la educación. Nosotros sabemos que como seres humanos tenemos acceso a la educación. Todos los hombres, con independencia de la raza, condición social, edad, sexo, en virtud de su dignidad de personas, poseemos ese derecho de poder acceder a la educación. Todas las personas debemos estar en la capacidad de poder educarnos, de poder recibir enseñanzas por parte de los docentes, de las escuelas, por parte del Estado, que debe preocuparse por brindar educación de calidad. Entonces, si nosotros tratamos de caracterizar de alguna manera a la educación, encontramos que es un derecho que exige libertad y también es un derecho que exige igualdad. ¿Y por qué decimos que exige libertad? Porque nosotros tenemos el derecho de elegir qué tipo de educación llevar, nosotros tenemos el derecho de crear instituciones educativas, de expresar e informarnos siempre para buscar la verdad. Y tenemos también a la educación como un derecho que exige igualdad,
porque nos va a brindar protección jurídica, vamos a tener allí ciertas oportunidades de acceso a los bienes educativos y culturales. Entonces, desde la educación se tienen que promover esos dos valores, la libertad y la igualdad. Todos podemos acceder a la educación que necesitemos y todos debemos ser tratados de la misma manera cuando nos estemos educando. No tiene por qué haber diferencias entre ciertos tipos de educación con otras. Sabemos que la escuela tiene ciertas funciones y la primera de ellas es transmitir la cultura de acuerdo con los planes establecidos para asegurar la integración social del alumno. Nosotros vamos a la escuela para poder reforzar esos hábitos sociales que hemos adquirido en nuestra familia. A través de esa transmisión de cultura, la escuela debe educar porque constituye una estructura comunitaria, es un lugar de convivencia y de socialización. Es decir, vamos a reforzar nuestras relaciones sociales, pero también vamos allí a tener un componente que va a ser importante porque nos vamos a formar integralmente, tanto como personas sociales, pero también en inteligencia. Asimismo, nos vamos a formar en voluntad y vamos a aprender de los instintos. La escuela no solo transmite saberes, sino que transmite valores, actitudes, posturas que deben tomarse en cuenta en la realidad y la concepción de la vida, de la historia y del universo. Sabemos que a la escuela, más que aprender de textos, de matemáticas, de ciencias, estamos para aprender a relacionarlos con las demás personas. Y la escuela puede y debe educar para la vida, mediante la educación de los valores éticos y morales. De nada sirve ir a la escuela y ser los mejores profesionales del mundo si cuando vamos a ejercer nuestras profesiones nos vamos a dejar llevar por cosas negativas. Entonces, desde la escuela se debe promover esa práctica de valores que tienen que estar impregnados de ética, de justicia, del respeto por la dignidad de todos los seres humanos. ¿Y qué opina la Iglesia acerca de la educación? Nosotros sabemos que la Iglesia sabe de educación. Por eso se considera la Iglesia como una madre y maestra, porque acumula una fecunda experiencia en cuanto a los temas educativos. Y sabemos que históricamente la Iglesia se ha preocupado e incluso ha sido la primera institución que ha tomado en cuenta la educación para los hombres. Por eso que nosotros, si analizamos nuestra sociedad antigua, vemos que los colegios precisamente eran formados por congregaciones, por ciertas iglesias que de alguna manera trataban de transmitir su doctrina dentro de los escolares que de ella participaban. Y tenemos también, dejando ya la educación, a la política, que también se toca desde la doctrina social de la Iglesia. La política nosotros la entendemos como una acción moral dentro de la sociedad. La índole esencial de la política es la moral. Y precisamente la crisis en la que se halla la política en nuestros días se debe a esa liberación de la moral. La índole moral de la política se manifiesta no solo en el hecho de que su fin sea el bien común del hombre, es decir, la política está al servicio de la sociedad y por eso ya se le considera como moral, sino que también en que los medios que debe ordenar para que el fin sea alcanzado deben llevar a marcar ese mismo bien. La política debe entenderse para el servicio de las personas y para ejercer este servicio debe estar impregnado de valores morales. No se puede plantear la acción política como tendiente a alcanzar cierta colección de objetivos independientes, sino que tiene que estar en todos ellos el fin único. ¿Cuál es ese fin único? El bien común de toda la sociedad, que luego se comprende en bienes parciales. Todo el esfuerzo de la doctrina social cristiana sobre la política se concentra en un solo punto: llevar al sector de la política los principios morales. Nosotros sabemos que actualmente tenemos una política muy corroída por la corrupción, muy llena de antivalores. Entonces lo que necesitamos es retomar esos principios morales para que se pueda ejercer de manera más adecuada.
¿Y cuál es la finalidad que tienen los partidos políticos? Ya habíamos visto que desde la familia se tiene que propiciar la participación en espacios públicos y que uno de los cometidos precisamente de las familias es tratar de participar también o de formar, o tenemos la libertad de asociarnos libremente con otras personas para poder promover ciertas ideologías políticas. Entonces, ¿cuál es la finalidad de estos partidos que vayan a formarse? En primer lugar, de expresar la voluntad política del pueblo, es decir, atender a sus necesidades. También los partidos políticos deben participar con un carácter decisivo en la constitución y en las tareas de los órganos de gobierno y deben buscar educar al pueblo con vistas a una participación responsable en la vida política. Sin embargo, ¿qué observamos en la actualidad? ¿Para qué se crean los partidos políticos? Para obtener bienes materiales, para hacerse más ricos a causa de la pobreza que existe en el país. Y tenemos aquí, ya para ir terminando, un tema importante, que es el de los medios de comunicación. Si nos damos cuenta dentro de lo que es la doctrina social de la Iglesia, tratamos temas como el ser humano, la familia, la educación, la política, y no podemos ser ajenos a los medios que están presentes en toda nuestra vida. Y nosotros tenemos aquí ciertas características. Por ejemplo, se menciona que hubo épocas en las que la comunicación de la verdad se hacía oralmente, de persona a persona, cuando aún no existían estos medios masivos que conocemos ahora. Sin embargo, hoy en día existe la propagación de la prensa diaria, la radio, la televisión, incluso el Internet, que nos permite comunicarnos de una manera mucho más fluida. Recibimos la información en tiempo real. Ya no es necesario esperar horas y horas para que llegue la información o las noticias desde otras partes del mundo. La comunicación es mucho más veloz. Y los hechos que ocurren a diario en nuestra sociedad se convierten en noticia, a veces de ámbito mundial, a los pocos minutos de haber sucedido. Debido a toda esta interconectividad en la que estamos, del mundo globalizado en el que nos desarrollamos, lo que sucede hoy en este momento puede estar siendo visto por otras personas en otro lugar del planeta. Y los medios de comunicación, al cumplir una función esencial dentro de lo que es la sociedad, deben preocuparse por tomar en cuenta ciertos deberes. En primer lugar, en obtener y comunicar la información. Comunicar el arte antiguo y difundir también los nuevos géneros que se desarrollen en la sociedad. Debe preocuparse por brindar publicidad con sensibilidad hacia la libertad de elección y hacia la verdad. Los comunicadores están al servicio de los hombres, no de los medios. Se debe enriquecer la cultura popular, se debe animar las relaciones interpersonales, debe haber crítica para todo lo que sucede a nuestro alrededor y los medios de alguna manera tienen que dar aportes éticos a todo lo que nosotros observamos en nuestro entorno. Eso ha sido todas las temáticas relacionadas con la doctrina social de la Iglesia, que atienden en esta segunda unidad a toda la problemática que vive el hombre actualmente. Espero que haya sido de su agrado y ya nos encontraremos en otra oportunidad. Gracias.